La gente cuando va allá está imaginando cosas y a veces no es así. Llegué aquí súper sorprendida, no lo esperaba. Ya que vivo en México, que te puedo decir que la gente en París es más cerrada, más fría, más en su mundo. Como los típicos capitalinos, pues, como que se creen un poco, tal vez. Ya me di cuenta porque ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, siento que los otros estados, no que odian los chilangos, pero un poquito. Y ya me siento identificada con así París. Órale. ¿Qué crees que es como un malentendido sobre París con el que tú te has topado muchas veces? O un falso estereotipo, tal vez. Que es perfecto. Ya. Sí, porque siento que la gente cuando va allá está imaginando cosas y a veces no es así. Como muy de maravilla. Ajá, así es. Hasta hay una enfermedad, olvidé cómo se llama, que pasa mucho con los asiáticos, que cuando llegan a París se enferman porque se dan cuenta de que no es como lo pensaban. Sí, ¿Y cómo es la después enfermedad? La depresión, tristeza y cosas así. Órale. O sea, que se lo imaginan como si fuera un cuento de Disneyland o no sé. Así es. Y ya luego llegan y ven no. que, ok. A mí me encanta París. Yo he ido 5 veces. ¿En serio? Sí, yo le encuentro mucho encanto. Sí, es hermoso París. Pero tengo que admitir, ir en el metro puede ser a veces ahí una pequeña aventura, ¿verdad? Sí, pero yo pensaba que todos los metros son iguales, como que en Nueva York es igual, Ciudad de México no lo he tomado tanto, pero cuando hablan de los olores o cosas así, pues siento que es el metro, Claro. ¿no? Como que así es. Y bastante caótico. Yo me acuerdo una vez que llegué con unos amigos, bien jovencitos y bien verdes y entramos. Ajá. Y había unos chavos así con un radio así escuchando música. Ah, sí. Y de repente el chico así como saca de su bolsita como un cigarrito, pero pues no era de tabaco. Y me pregunta si yo tenía fuego, pero no hablaba francés. Y me quedé, wow, ok. Es que fumar en francés es muy normal. Sí, ¿verdad? Eso es como más la normalidad, para ser honesta, como a los 10, 11 años hay personas que ya fuman, ¿no? Ok. Es muy normal, así que vas a ver personas que te van a pedir cigarros o te van a pedir fuego y así normal. Antes estaba investigando un poco de todo lo que has hecho porque pues aparte de profesora de francés y abogada también creas contenido. Sí. Y hubo un contenido bastante viral en redes donde comparaste una parte del Estado de México con Beverly Hills en California. ¿Qué sucedió allá? Para empezar, siento que hay muchos estereotipos sobre el Estado de México, que es un lugar feo y peligroso. Yo llevo casi 5 años acá en México y nunca había ido al Estado de México. Fue mi primera vez. Así que yo tenía ese estereotipo, pues, de que... Porque sí tenía que ir, era como... Tenía un compromiso para allá. Así que yo pues voy a ir y pues me voy a cuidar, va a ser feo, paso y me voy. Y llego, veo palmeras, veo las montañas, el paisaje y digo, wow, no está en el Estado de México que me contaron. Y por eso así saqué mi celular, hice este video y comenté así pues lo que estaba viendo, de que es hermoso. Pero siento que hay que también ver que no es solamente eso, hay lugares súper bonitos. Y no sé si puede hacer eso en el montaje, si comparas esa parte que grabé y Beverly Hills o Los Ángeles es muy similar. Ok. ¿Era en qué parte exacta? Era en Cuautitlán Izcalli. Ok, ahí rumbo norte, claro. Ajá, ok. así es, y hay muchas palmeras y en el fondo ves las montañas. Claro. Así. Hasta se hizo como tan viral que como un periódico agarró esa nota. Sí, yo vi, dije, wow, ok, no sabía que se iba a hacer tan viral porque pues solamente estaba compartiendo mi emoción porque me quedé como una semana allá y me gustó bastante, muchísimo. Y pues sí, solamente estaba compartiendo lo que yo pensaba, lo que había visto. Claro. ¿Qué te motivó a pues llegar a México básicamente? Fue el azar, podría decir de esa manera. Yo llegué aquí de vacaciones. Yo no pensaba quedarme, no conocía México. Yo quería ir a Colombia durante la pandemia porque tenía que ir a los Estados Unidos y como desde Francia no había vuelos directos hacia los Estados Unidos porque habían cerrado como las fronteras, tenía que hacer 15 días en otro país. Y estaba platicando de ese proyecto a una amiga mía que ya ha viajado muchas veces en México y me dijo, no,
vete a México, está más cerca de los Estados Unidos, cómo tienes que ir después, la cultura te va a gustar y todo eso. Y dije, bueno, ok, porque ella quería ir, me dijo, pues si quieres vamos juntas. Le dije, pues vamos. Y así fuimos juntas, llegué aquí súper sorprendida, no lo esperaba y pues sí, como que poco a poco empecé a llegar más y más de vacaciones y decidí quedarme. Okay. Eso es como, así que pues fue de casualidad, podemos decir. ¿Te acuerdas como de tus primeras impresiones? Sí, recuerdo Ciudad de México, estaba como que no es nada de lo que pensaba. Y sé que voy a ofender personas, perdón, pero yo pensaba que Ciudad de México iba a ser como un pueblito. Yeah. Como que tengan wifi afuera, que tengan edificios grandes, todo eso para mí era como que no lo podía creer así. Porque yo tenía una imagen, pero totalmente errónea, si así se dice. Totalmente falsa. Así que fue mucha buena impresión. Okay. Ver el tipo de tiendas que había, los tipos de carros que había, toda la comodidad que hay aquí en Ciudad de México. Y eso que está bastante curioso porque yo me acuerdo en París, yo vi el partido México contra Francia. Okay. Fue en el 2010, hace muchos okay, años. Y ahí pues estábamos viendo y pues México gana ese partido. ¿En y serio? Sí, Okay. lo estuvimos viendo en la Torre Eiffel justamente. Oh, wow. Creo que eran octavos en el Mundial del 2010. Okay. Y me sorprendió mucho al ver una comunidad muy grande de mexicanos en París. Y luego nos quedamos cotorreando con ellos y así. Pues sí, a lo mejor. Es que yo sigo una chica que es mexicana en Francia, así que veo que ella sí se junta con los mexicanos, pero antes de eso yo nunca he conocido un mexicano en Francia o algo así. Okay. Nunca he sido como expuesta a esa cultura desde Francia. Miraba muchas telenovelas, así que también eran mexicanas, pero nada más. Okay. No sabía más de México. ¿Qué te cautiva de las telenovelas? Uy, no sé, como las intrigas, los personajes, las músicas que ponen, y es muy como que te agarra y ya no lo puedes soltar. Okay. Por ejemplo, mi telenovela favorita era Ruby, que es mexicana, y no, pues amaba esa telenovela. ¿Y cómo llegaste a esas telenovelas? O sea, porque una cosa es como que, por ejemplo, hemos tenido aquí invitados de muchos países donde nunca habría pensado que en ese país específico habrían puesto telenovelas mexicanas. Por ejemplo, un chico de Bosnia nos lo contó, otra chica de Bulgaria, de todo el mundo casi. Y claro, otra manera es tú lo buscas en internet, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? A través de mi mamá, pero por ejemplo en Francia es muy normal, pero en Burkina también, lo específico porque podrían ser, pero ¿cómo que telenovelas en Burkina? Pero en África las telenovelas son muy populares, muy, muy populares. ¿Y de qué país son? ¿De las telenovelas? Ajá. ¿De Colombia o de México? Oh, a ver. En Burkina Faso sí. También ponen telenovelas de... Ruby, mis primas los han visto, Marina, Marimar, todas esas telenovelas hay en Burkina. Ok. Ajá. Es como el momento, como porque pasan durante la tarde, como a las 12, y en la noche, como a las 8, las telenovelas. Claro. Y es el momento que todos se reúnen para verla. Claro. Hay personas que ni siquiera entienden, pero allá están mirando. Claro. Es como el momento así donde las personas se junten. ¿Y ponen subtítulos o...? No, es en francés. Ah, en francés. Así es, así que los que hablan francés pues lo ven y las personas mayores que no conocen francés, hay los más chiquitos que le están comentando, es que está pasando eso, el otro y todo eso. Pero es muy popular, muy, muy popular en África las telenovelas. Órale. Sí. ¿Y cuando llegaste acá ya hablabas algo de español? No. Nada. No, aprendí pues, no voy a decir que nada, pero muy poco. Porque cuando empezó la pandemia, yo siempre había querido aprender español. Me puse a tomar clases. Así que, digamos, fue de abril, yo llegué en octubre, de abril a octubre ya había empezado a tomar clases, pero mi nivel era 0. Cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía nada. Y ya poco a poco aprendí. ¿Y qué fue lo más cañón con lo que te enfrentaste en el camino del aprendizaje? Por ejemplo, para nosotros alemanes nos cuesta muchísimo la pronunciación. Ok. ¿No? Porque en mi región no tenemos la R, sí. sino la R solo. Ajá. Pues igual en francés, eso me pasó. Pienso que el tercer año pude hacer la R.
Ajá. No podía, miraba videos de YouTube, intentaba, no podía hacer la R. Eso no podía hacerlo, jamás. Y un día así salió, así pude hacerlo. Pero diría que lo que fue difícil para mí fue las cosas coloquiales, como que muy mexicanas. Ujú. Como que eso fue lo más difícil. Como expresiones como ahorita, así puse mi Ajá, playera de claro, ahorita, sí, es sí. como hasta la fecha, como que eso fueron las cosas un poquito difíciles. Claro, sí, Ujú. sí. Sí, no, sí. Y el doble sentido a veces, Aún ¿no? no lo sé, casi 5 años y me cuesta. Ajá. Apenas estoy así entendiendo los albures. Unos sí, unos no. Y cuando me alburean me quedo de que, ¿qué tengo que decir? Como que estoy de que, porque sé hablar español, pero no sé alburear. Ya, Siento que eso es un arte, es algo. claro. Ujú. No Sí, cualquier persona puede alburear, sí, excepto si eres mexicano. claro. Sí, ya Pero, naces con eso, ¿no? ajá, Básicamente. sí, pero siendo extranjero o extranjera, está más difícil, ¿no? Ya, Ujú. ¿Tú sí. sabes? Sí, un poquito. Sí, ya bueno, tuve que sufrir para llegar Ok. al Ujú. nivel, ¿no? Me la aplicaron muchas veces Mm. y, ya, pinche Jan, jaja, otra vez te caíste, ¿no? Y ya como, Pero pero es así es otra como, vez. Otra vez te caíste en el albur. ajá, o sea, que Ah, ok. yo me caí, me lo aplicaron a mí, Ah, ¿no? ok. De jajaja, Ajá. y luego se burlaron, ¿no? Ujú, Y yo, ¿por qué se están riendo, no? Y ya me dijeron. ujú. Hasta hace poco un creador mexicano bastante conocido en México tiene como entrevistas incómodas y me quiso Oh. alborear, pero No, no lo logró. no, le di la vuelta Ah, qué básicamente. bueno, qué bueno. Yo Sí. conviví en España, yo viví un año en España y conviví muchísimo con franceses. Ujú, ¿y qué Y tal? bien, muy bien. Ah, ok. Incluso, o sea, ellos, entre ellos, siempre hablaban en francés, obviamente. Y al Ujú. final yo entendía, yo no podía hablar, pero un Entendías poquito, cositas. un Ok. petit peu. Ah, ok. Très bien. Ujú. Y lo que me costó mucho era de como imitar los sonidos que ustedes tienen. Ah. Como yo me acuerdo para mí todo sonaba igual, ¿no? Y me decían, no, 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 Jan, es un. Y yo, Sí. ¿qué? Tú, por ejemplo, que eres profesora de Ajá. francés, ¿cómo se lo enseñas eso a tus alumnos? Con mucha repetición, muchísima repetición y explicando lo de la boca porque es un. A ver, vamos. Un, O, un. eso, La primera. ajá. Después Un. No, ¿ves? Es que. pero sí lo hiciste, Sí, un. ajá. Sí. Y Un. 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 Por Así, ahí. ya, por ahí. Así que el o y el es diferente porque el o estás abriendo tu boca Ujú. y el es más como un círculo. Es súper difícil. Pero poco, es repeticiones de verdad. Lo repites y lo vas a lograr. ¿Hispanos con qué normalmente batallan más a la hora de aprender el francés? Siento que hay muchos, es que en francés se llama falsos amigos, Ah, como que palabras que son muy similares. ya. Ajá. Y a mí me pasa todo el tiempo de que son muy similares a las dos idiomas, pero significa algo totalmente diferente. Así. ¿Tendrías algunas? Discusión, por ejemplo, eso me pasa muchas veces. Una discusión aquí es como casi una pelea, ¿no? Estamos discutiendo. Ajá. En francés es hablar. Ok. Así que si yo te digo, es que estaba discutiendo con él, tú vas a entender que estaba peleando. Pero yo no, solamente, por ejemplo, estamos discutiendo ahora en francés. Ya. Eso es la diferencia. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, en alemán, de hecho, también es discusión, es como ya ¿sabes? Como... De pelea. Ajá. Ah, ok. Sí, como de dos no están de la Ya. misma opinión, pues, ¿no? Ok. Sí. Y en francés, no, una discusión es una plática. Mm. Ujú, y hay muchos otros así.